Y vamos a tomar rápidamente contacto con nuestro móvil, con Marcelo Ferrario, el doctor Ferrario, secretario de Salud y Desarrollo Social Municipal. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Fer. Bueno, conocidos los 9 casos de la jornada de ayer y el 98,3%, que sigue siendo un número verdaderamente importante de recuperados sobre el total de casos que hubo desde el primer día de la pandemia en nuestra ciudad. Vamos a trazar un análisis ahora con el doctor Marcelo Ferrario de cómo está la situación sanitaria en la ciudad. Bueno, doctor, muchas gracias por recibirnos. Feliz Año Nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la foto del día en términos sanitarios de la ciudad de Río Cuarto? Buenos días, feliz Año Nuevo. Bueno, un poco estamos a la espera de ver cómo termina esta semana, porque en las 2 últimas semanas epidemiológicas hemos tenido una variación del número de casos. Veníamos con un promedio de 16, 17 casos por día. Terminamos la semana del 24 de diciembre con un promedio de 17 casos por día, y esta semana del sábado pasado, o sea, fin de año, terminamos con un promedio de 24 casos por día. La semana empezó el domingo, tuvimos 22 casos, el lunes 15 y ayer, como bien dice, es 9, con lo cual si cerráramos hoy ese promedio, estamos alrededor de los 15. Por eso creo que tenemos que esperar a ver cómo termina esta semana, y sobre todo con las 2 semanas que van a continuar a terminar esta semana, donde se podrá ver un poco el impacto que pudiera haber dejado las reuniones, sobre todo de las fiestas de Nochebuena y Navidad y de fin de año. Con lo cual estaremos con un análisis un poco más certero de si los casos realmente en Río Cuarto vienen aumentando o podemos decir que se mantendrán en el tiempo. Independientemente de eso, a partir del 1 de enero se han habilitado la circulación interprovincial por la época veraniega, con lo cual va a haber un movimiento también importante de gente y de personas. Río Cuarto es una ciudad donde mucha gente no solo la usa de paso, sino también para pernoctar. Y bueno, veremos ese impacto seguramente sobre fin de mes y principio del mes de febrero. Y de hecho ya la provincia y también algunas otras provincias vienen haciendo un análisis y un seguimiento muy minucioso de cómo vienen aumentando estos casos. De hecho, hasta el día de ayer 6 provincias han tomado algún tipo de medidas restrictivas, ya sea en reducción de horario de actividades, sobre todo las nocturnos, y otros han agregado para el ingreso a las mismas, o sea, a las provincias, como era antes, un análisis de PCR negativo. Y bueno, eso seguramente lo va a ir marcando el aumento del número de casos en las próximas semanas. Sí es cierto que se está viendo ya confirmado un aumento de la curva en lo que respecta a Cava y provincia de Buenos Aires, donde ayer volvieron a tener un número importante de casos que no se daba desde el mes de septiembre. Con lo cual habrá que ver qué pasa en las próximas semanas y cómo repercute eso en el interior y principalmente en nuestra provincia. Doctor, lo escuchaba recién atentamente, decía el promedio de una semana 16, la otra semana 24. Es como para trasladar a la gente esto, ¿no? El virus es impiadoso. En una semana, ese movimiento, que son 8 casos en realidad, termina siendo un porcentaje de un 50%. Sí, es así, si bien el número parece muy bajo, pero desde el punto de vista del análisis epidemiológico es como bien lo marcas, y acá hoy lo único que seguimos teniendo son las medidas de bioseguridad y protocolo que ya todos conocemos y que hemos visto que hay un relajamiento, probablemente por el cansancio, por el atajo, por pensar que los números bajaron y el virus no está. El virus sigue estando, nunca se fue, está entre nosotros. Lo que sí es que la tormenta se ha corrido un poco, esos números de casos que tuvimos agosto, septiembre y octubre, y después fuimos controlando y disminuyendo, nos ha dado una cierta tranquilidad, que lo peor que nos puede pasar es relajarnos y bajar o dejar de cumplir todas las medidas de bioseguridad, seguir manteniendo el distanciamiento social, el uso del tapaboca, sobre todo en las actividades donde hay mucha concurrencia de personas, como pueden ser hoy
los restaurantes, los bares, los lugares de esparcimiento. Hemos visto que mucha gente asiste sin el tapaboca, o que en los lugares donde se tiene que atender a esa gente, también la gente que tiene que atender se ha relajado con los protocolos que los tienen y son muy claros, y les pedimos que nos ayuden a cumplirlos, porque si esto aumenta el número de casos en forma significativa y se toman medidas no ya desde la ciudad de Río Cuarto, sino desde la provincia o de la nación, nosotros las vamos a tener que cumplir. Es más fácil también en cuanto a comportamiento, digo, por la experiencia que hemos tenido, el departamento. Uno observa también cuando están los casos en la ciudad, cómo están los otros departamentos o las mismas localidades de nuestro departamento. ¿Viene notando por así un comportamiento similar en el resto de las localidades del departamento? Sí, la semana pasada hubo un Zoom con el Ministerio de Salud de la provincia y todos los departamentos, donde se marcó en 18, 20 departamentos un aumento de número de casos. Bueno, justo fue la semana donde nosotros veníamos aumentando, con lo cual también Río Cuarto está dentro de esos departamentos, estaría más o menos ubicado en la mitad. No somos el departamento que más ha aumentado, hay departamentos que están mucho más complicados, pero en 18, 20 departamentos se ha notado en las últimas 3 semanas un incremento, y que habrá que ver cómo se repercute en las próximas 2 semanas en función de estas fiestas que mencioné anteriormente. Y en ese sentido, también el Ministerio ha diagramado un seguimiento de programas a través de los programas de Identificar en las distintas localidades turísticas, para hacer testeos y poder identificar tempranamente el virus. Nosotros acá en Río Cuarto nunca hemos dejado de hacerlos identificar, sí los hemos ido acomodando en función del número de casos que vamos teniendo, y durante todo el mes de enero se van a seguir realizando los días martes y jueves en el horario habitual de 10 de la mañana a 13:30. Los días martes va a ser en un lugar diferente en los distintos barrios, y los días jueves lo vamos a hacer en la Plaza Roca. Perdón, doctor, el martes, como fue del Andino ayer, ir rotando el martes y el jueves quedar fijo. Exactamente, los martes va a ser con rotación en los distintos barrios, como lo veníamos haciendo antes en noviembre y diciembre. Bien. Y vamos a mantener los días jueves en la Plaza Roca, porque la experiencia que tuvimos previo a las fiestas y al Año Nuevo fue importante la concurrencia, hay un movimiento también importante de gente, aclarando que ahí deben concurrir aquellas personas que pudieran considerarse contacto estrechos de casos positivos, o aquellos que quieran hacer un testeo para tener más seguridad después de estas fiestas. Marce. Sigue funcionando normalmente la base de testeo de la Libero Pierini, ahí es con turno. Ahí van las personas que a través de la trazabilidad de los casos positivos se les da un día y horario para hacer el testeo correspondiente, ya bien sean casos estrechos convivientes o no convivientes, o pacientes sintomáticos. Y también siguen funcionando las brigadas que van a domicilio en los casos de las personas mayores que no pueden movilizarse si son contactos estrechos o pacientes sintomáticos sospechosos de COVID, y también los controles a las unidades cerradas, como son los geriátricos. Y por otro lado también sigue funcionando los consultorios de testeo de pacientes sospechosos en el hospital. Sí, Fer, te escucho. Marce, si te parece hablar de la vacuna, preguntarle cuándo van a llegar las 488, creo que son, que faltan para nuestra ciudad, si sabe algún dato al respecto. Te hago 2 para no interrumpirlos más. Y que nos hable un poco de esta nueva cepa, qué significa la cepa de Río de Janeiro, está detectada por el Malbrán, un poquito si la vacuna la cubre, ¿qué significa esto? Bueno, nos pregunta de estudio nuestra compañera Fernanda Vireni, primero si sabe ya, o ya está estipulado, cuándo llegan las casi 480 vacunas que faltaban, eso por un lado, y 2, qué reflexión se puede hacer de la cepa de Río de Janeiro. Con respecto a las vacunas, ayer el director del hospital
decía que probablemente a fin de esta semana o principio de la otra estarían llegando la partida que está faltando, que va a estar destinada también a los equipos de salud de primera línea y para el interior, en las cabeceras que son la Carlota, Huinca y la Bulaya. Así Bien. Lo había informado ayer tanto el doctor Pepe como la doctora Aranis. Y con respecto, bueno, a esta nueva cepa que se habla en Brasil, estos son virus que van mutando, pasa lo mismo con el virus de la gripe A y la gripe B, donde todos los años la vacuna cambia. Y bueno, en ese sentido seguramente habrá que ver si esta vacuna que se está utilizando ahora, ya sea de los distintos laboratorios que la están produciendo, va a servir para esta nueva cepa que en principio estaría en Brasil, otra cepa también en Gran Bretaña, y bueno, habrá que ver para adelante. Este es un virus que verdaderamente desde que comenzó todos los días seguimos aprendiendo algo, y por más que hayamos pasado la primera ola, en Europa ya están con la segunda y otros hablan de la tercera, se sigue aprendiendo. Y creo que van a ser meses por delante largos donde vamos a tener que ir viendo cómo el virus se va comportando y cómo tenemos que ir tomando las medidas correspondientes para tratar de tener el menor número de contagios. Claro. Y hoy ya las conocemos y son las que por ahí se han relajado, que es, vuelvo a repetir, mantener la distancia social, usar el tapaboca, la higiene de manos, respetar los protocolos en todos los ámbitos de las actividades que se han flexibilizado, y por otro lado también apelar a la responsabilidad social y ciudadana, y que aquellas personas que tengan síntomas no asistan a lugares, o sea, deberían cumplir con el aislamiento hasta tener el resultado, ¿no es cierto?, del estudio, si son casos sospechosos, ya sea no asistiendo a lugares de trabajo o de concurrencia masiva, y ni que hablar de las fiestas ilegales, que son ilegales justamente porque no están permitidas, y donde el grupo etario de mayor contagio es el que asiste a estas fiestas, que se sigue manteniendo entre los 20 y los 40 años de edad. Con lo cual apelamos a que toda la sociedad, junto con el Estado, ya sea municipal, provincial y nacional, nos acompañen para tener los menores daños colaterales posibles si llegamos a tener una nueva ola de COVID. Bien. Bueno, producto de estos hechos casi de rebeldía o de descuido, ¿han notado que ha bajado el número de edad de las personas infectadas? En principio nosotros seguimos manteniendo el promedio entre los 20 y los 35 años, entra un grupo etario entre los 40 y los 45 también, pero se sigue sosteniendo ese número. En los que identificamos, ¿no es cierto? Ustedes saben que las personas cuando menos edad tienen, menos síntomas tienen o prácticamente no los tienen, pero eso no quiere decir que hayan perdido el poder de contagiar. Y el tema está cuando empiezan a contagiar a personas mayores, adultos mayores o personas con enfermedades concomitantes, que son las que hemos visto que este virus realmente en muchos casos los lleva a una internación, a veces en una habitación común y otras veces en terapia intensiva o con respirador. Lo cierto es que el número de ocupación de camas ha venido bajando con el número de casos, pero tenemos que seguir estando alertas, porque lo que hemos visto en estas olas de nuevos contagios en Europa, Estados Unidos y Brasil es que hay mayor contagio, tal vez menos internación, pero la virulencia desde el punto de vista de la contagiosidad del virus ha aumentado. Fer, ¿algo más? No, el doctor, si nos puede contar su experiencia con la vacuna, porque recibió la dosis número 600. ¿Cómo está? Bueno, nos preguntan de estudios qué experiencia nos podés contar. ¿Recibiste la vacuna número 600? Dicen que es la 600, no sé si la verdad el número no lo sé, pero ayer era la última tanda de este lote que había llegado, donde, bueno, el día lunes se me confirmó el turno para el martes, fui a cumplir con la vacunación como
corresponde, no es una vacunación obligatoria. La verdad que fue una vacuna más como de las tantas que me he aplicado, creo que desde que era niño. No he tenido ningún síntoma, ni febril, ni dolor de cuerpo. La verdad que en mi caso particular nunca había tenido problemas tampoco con otras vacunas que me he aplicado. Y bueno, ahora a esperar la segunda dosis de refuerzo, apelando a que si llega la cantidad de vacunas que todos esperamos, la mayor cantidad de gente o de población pueda vacunarse para ir logrando entre los que ya se infectaron de COVID y la población que se vaya vacunando la mayor inmunidad posible para contener el número de aumento de casos. Doctor, fuera de los esenciales que han sido esta primera tanda de 600 y después también lo van a hacer estos 480, se ha podido observar en las mismas páginas del gobierno de la provincia de Córdoba los centros de vacunación, y hay un centro de vacunación particularmente en Córdoba capital. ¿Hay alguna posibilidad de extenderlo en el interior? Sí, dentro de lo que fue la preparación durante el mes de diciembre de la logística, nosotros tenemos puntos de vacunación para cuando llegue mayor cantidad de vacunas. Ya están seleccionados, incluso hay personal que ya ha sido capacitado, pero momentáneamente con el número de vacunas que está llegando se está haciendo vía los hospitales provinciales, como ha sido en esta primera etapa esta semana que termina y la anterior, y como seguramente va a ser con el próximo lote de vacunas. Y ahí ya se terminarían todas las vacunas, esas 300.000 que ingresaron al país. Bueno, habrá que ver cuando llegue la otra partida, que se habla de que serían 5 millones, cómo se hace la distribución hacia el interior provincial y desde la provincia hacia el interior de la misma, donde veremos si se habilitan o no los centros. Sí es cierto que desde el día de lunes hay un link a nivel provincial para que la gente en general se vaya inscribiendo, y seguramente el Ministerio de Salud, en función de los datos que se cargan en ese link, va a ir haciendo la lista de personas a vacunar, y como ha funcionado ahora, donde se le envía un correo de cuándo usted debe ir a vacunarse, con quién se debe contactar para que le den un día y horario, seguramente va a funcionar de la misma manera hasta que llegue un punto donde tal vez el número de vacunas sea tan importante que usemos alguna otra táctica dentro de las que se han visto en la logística. Fer, ¿algo más? No, agradecerle mucho este momento y bueno, nada, estamos a la expectativa de cómo sigue la situación en nuestra ciudad, Marce. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias, doctor. Bueno, ojalá que sea una etapa en la que decrezcan nuevamente los casos, ¿no? Ojalá fuera así. Nosotros creemos que como se viene manifestando en todo el mundo y como se viene dando ya en el país, en algunas provincias el número de casos va a aumentar. Por lo tanto, no nos relajemos, no bajemos los brazos en este momento, seamos tremendamente responsables con las medidas que tenemos de bioseguridad, cumpliendo el aislamiento social, usando el tapaboca, pero usándolo bien, que nos tape la boca, la nariz, no usarlo en el mentón o llevarlo en la mano, sobre todo cuando entramos a lugares de concurrencia masiva. Por ahora es lo único que tenemos y es a lo que apelamos, a la responsabilidad social, a la conciencia social, para tratar de tener el menor número de casos posibles cuando llegue el aumento del número de casos. Perfecto, la palabra del doctor Marcelo Ferrario, aquí le agradecemos nuevamente. Haciendo un análisis de estos primeros días, estaba pensando mañana se van a cumplir ni más ni menos que 14 días del 24, una semana también del 31, cómo ha sido precisamente toda esta aglomeración. Ojalá que sea el menor crecimiento posible, claro está, el impacto de estos números en la ciudad.